Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21. A mediados del 2022 iniciamos esta serie y hoy la concluimos, hermanos. Fueron 42 sermones, por la gracia de Dios, que intentamos, ¿verdad?, mostrar a Cristo, que el entendimiento de su iglesia pues sea formado de una manera más correcta, ¿verdad? Vimos a través de todos los capítulos de Juan varias declaraciones como yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. Y cada una de estas declaraciones, como yo soy el pastor, yo soy la puerta, tenían un significado profundo. Y hoy, hermanos, a pesar de que ya pasamos el versículo 30 del capítulo 20, que es donde se resume todo el propósito de este libro. Fíjense, aquí apuntaba todo el Evangelio de Juan. Dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y ya se ha abarcado todo eso, hermanos. Es como si Juan estuviera haciendo un epílogo, agregó un capítulo más. Y para que no tengamos ninguna duda, ¿verdad?, de qué es esa palabra epílogo, la Real Academia lo define así: última parte de una obra, discurso o escrito, donde se resume lo expresado en ellos. También puede presentar el desenlace o sucesos que son consecuencia de la acción principal. Entonces, hermanos, en este capítulo 21 vamos a ver cómo el pastor de pastores capacita a sus hijos para seguir cuidando de su rebaño. Ya Juan dejó todas las señales que necesitábamos para creer, y creyendo tenemos vida eterna. Pero ¿qué pasa si ya tenemos esa vida eterna? Si ya creímos, hermanos, tenemos que conservar esa fe. Y eso se hace a través de seres humanos, de hijos de Dios, de otros varones piadosos, pero al mismo tiempo pecadores. Yo estaba recordando, tratando de ver la enseñanza principal de este capítulo, que a mi parecer es también un llamado principal al pastorado. Y estaba recordando precisamente que mi papá dio una meditación. Yo no estuve presente, pero conocí un evangelista que me platicó que ya tenía algunos días con una inquietud de ser pastor, pero se rehusaba. Entonces dice, yo me acuerdo que conocí a tu papá, yo sé quién es, y el día que lo conocí, él dio una meditación de Pedro, de su llamado al pastorado. Entonces Dios tocó fuerte mi corazón. Él estaba en la Clínica Las Américas, era un devocional para gente que ni era creyente. A lo mejor habían algunos cristianos ahí que trabajan, pero se acercaban simplemente unos minutos que los llamaba mi papá de manera voluntaria. Pero dice, ese día y otra circunstancia que pasó precisamente en ese día confirmó mi llamado, y ya no pude resistirme. Él, por gracia de Dios, pues ahora es pastor. Yo creo hace unos 15 años ha de haber pasado eso, no recuerdo las fechas que me dijo. Pero pensaba, hermanos, de que a veces este tipo de sermones se necesitan en las congregaciones, porque de aquí es donde salen los pastores. A lo mejor usted puede decir, pues pareciera que es exclusivo para alguien que tiene el llamado, pero vamos a sacar principios y vamos a ver desenlaces y cuestiones que a veces se nos queda un poquito la duda, ¿no? Si vieran los primeros lectores de la obra de Juan, de su evangelio, ellos vieron cómo Pedro negó a Jesús. Y si se hubiera acabado ahí en el capítulo 20, a lo mejor uno se quedaría con la curiosidad. Bueno, ¿y qué pasó con Pedro? Pues si lo negó 3 veces, que le habrá dado una regañada a Jesús después. ¿O qué pasó? ¿Cómo Jesús iba a permitir que alguien así tan inmaduro y cobarde tomara la estafeta y se siguiera el camino y el ejemplo de Jesús? Entonces, ese tipo de dudas, hermanos, la vamos a ver hoy. Y esa manera de bosquejo, quiero que veamos 2 cosas, hermanos. Un ambiente propicio para enfocar
a los discípulos. Ellos perdieron el enfoque de su tarea. Y también vamos a ver la manera práctica para demostrar nuestro amor a Jesús. Bueno, déjenme leerles los primeros 6 versículos para adentrarnos en este capítulo. Y recordando que Jesús ya resucitó. Jesús fue a la cruz, resucitó con poder y confirmó con esa resurrección que Él era el Cristo, era el Mesías, y todas las declaraciones que dijo eran verdad. Si Él había dicho que era necesario nacer de nuevo y que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado para el que crea en Él tuviera vida eterna, ahora los discípulos vieron todo eso confirmado. Pero tenemos también a la vez algunas instrucciones. Algunos estudiosos de la Biblia sugieren que estaban en una especie también de tipo de desobediencia, porque en Mateo les había dicho: vayan a Galilea y permanezcan ahí, pero no nos da mucho detalle, sino que el relato que vamos a ver hoy, hermanos, pareciera como que a lo mejor ellos perdieron un poco de vista el esperar y se fueron a pescar. Y no vamos a indagar mucho las razones de por qué lo hicieron. A lo mejor no era nada en específico, simplemente tenían hambre, pero déjenme leerles los primeros 6 versículos y así iniciamos un ambiente propicio para enfocar a los discípulos. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Este es uno de los relatos que no estaban escritos, ya que sabemos que es el último evangelio. Se escribió primero Mateo, Marcos y Lucas, pero desconocíamos, ¿verdad? En ese entonces, a lo mejor un 90 después de Cristo, cuando ya era anciano, Juan nos deja este relato, y es de mucha bendición porque vemos que no muchos días después de su resurrección, más adelante va a decir que era únicamente la tercera vez que se aparecía a ellos. La primera vez, hermanos, pues fue en el día de la resurrección. A las mujeres les dice: vayan, avisen a los discípulos. La segunda vez, ahí estaban 10 de ellos, excepto Judas y Tomás. Y esta es la tercera vez. Entonces podemos pensar que pasaron unos 10 días, unas 2 semanas quizá, en máximo, ¿verdad? En que ocurriera esta tercera aparición. Y el relato nos dice eso: eran 7 discípulos, 2 de los cuales no se nos dice el nombre, pero ellos tuvieron pues esa actividad. Aunque no tengamos las razones, hermanos, pero simplemente vemos que Pedro toma la iniciativa. Algunos pueden sugerir: ellos regresaron a su antigua profesión porque pues se sentían a lo mejor inútiles, o se impacientaron porque también Jesús en otras ocasiones había dicho que tenían que esperar a que descendiera el Espíritu Santo, pero eran tareas que Jesús ya les había hecho desde su llamado. Acuérdense, la primer pesca milagrosa que contempla a Pedro, le dice: apártate de mí porque yo soy pecador. Y le dice: no temas, ahora serás pescador de hombres. Entonces el simplemente hecho de ver que están pescando, pues sí, seguramente no es una actividad recreativa. A lo mejor era de trabajo o querían desayunar. Pero como sea, hermanos, Jesús prepara un ambiente propicio porque sabemos que Él controla la naturaleza. Y Él hace que ninguno de los peces durante toda la noche se acerque a la red de ellos. Y eso, hermanos, pues es frustrante. Yo ayer le preguntaba a Adrián porque pues soy un pésimo pescador. Me acuerdo una vez que estaba
en una presa con mi suegro y no sé si a Zenet o Ari estaba pequeñita, como unos 5 años, y yo veía que ella pescaba y yo no pescaba. Y pescaba, y ya estábamos, y ella sacaba peces y yo no sacaba nada. Pues un día fui con Adrián a tener una pesca con un amigo que pues yo siempre los he considerado expertos porque pues uno ve, ¿no? Sus estados del Face que ahí lo manifiestan cada vez que van a pescar y cada vez que se trata algo de pesca, pues ahí están ellos, ¿verdad? Y duramos, yo creo, un día y medio. ¿Y qué crees, hermano? No pesqué nada. Pero yo estaba al lado de profesionales y yo a veces dentro de mí decía, ¿qué pensarán de mí? Pues que salado he estado, no sabe absolutamente nada. De por sí, pues no practico eso. Pero a lo que voy, hermano, es que es desmoralizante. Eso es desmoralizante. Yo que no soy experto, pues me sentí mal, así como que, ¿cómo que ni siquiera uno chiquito? O sentí un jalón, ni siquiera sé si fue real o era algo. No sabía, pues, si es que realmente picó un pez, no lo pude sacar, ni lo identifiqué, ni supe si agarró la carnada o no. Pero, hermanos, que lo sienta eso alguien profesional en la pesca, por lo que platicaba ayer con Adrián, pues eso es más agudo, el sentimiento, ¿verdad? De decepción. ¿Por qué? Porque pues ellos yo creo que toda la noche estuvieron ahí sacando todas sus tácticas. No, ahora aviéntala acá, ahora vámonos para allá. Ahora hay que hacer menos ruido. No sé qué tipo de cosas entre ellos empezaron a intentar. Pero eso, hermanos, ya a la hora, como nos dice el relato, ya estaba amaneciendo y no estaban tan lejos de la playa, en metros, yo creo era menos de 100 metros, y se aparece Jesús. No lo reconocían, ya sea porque él no les permitió que le reconocieran, les veló el entendimiento, pero sospecho que simplemente era oscuro. Era oscuro y les grita, no, hijos, tienen algo que pescar. La palabra original en el griego es un equivalente como si nos dijeran, joven, ¿no tiene algo que pescar? Y era como tal vez una sal en la herida de no tenemos, o sea, es el pésimo día y luego alguien nos está pidiendo a ver si tenemos algo para compartir. Y les da esa instrucción, ¿verdad? Que es en cierta medida simplemente absurdo. El mar de Tiberias, hermanos, era el mar de Galilea y se conocía por ese nombre porque simplemente era un lago grande. Ellos no estaban pescando en un río, que tendría más lógica si te dijeran, están aventando la red a un lado, aviéntanla al otro, porque pues sí afecta la corriente, pero están en un lago, hermanos, ahí no hay corriente, donde quiera que la avientes da lo mismo. Y cuando ocurre ese milagro que están presenciando de que se llena bastante sus redes, ellos ven y Juan identifica a Jesús. Y les digo, no fue simplemente por la vista de que lo reconoció el rostro a la distancia, a la oscuridad. Yo creo que él le hizo clic. ¿Quién es el único que hace este tipo de cosas? Es Jesús. Es el que primero concluyó y hizo, ya hemos presenciado quién es el único que controla la naturaleza. Esto no es normal, como que la arrojamos al otro lado y no podemos sacarla. Ayer estábamos haciendo ahí el tiempo de oración que tenemos ahí con algunos pastores que nos tocó recibir. Tratamos de hacer un cálculo de cómo hubiera sido esa pesca. Más adelante, bueno, déjenme leer los versículos del 7 al 10 para que tengamos un poco más claro. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron a la barca porque no estaban lejos de tierra, sino que a unos 100 metros arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ella y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca, sacó a la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total. Y les digo, hacíamos esos cálculos porque 153
peces, y algunos indagan que en el original nos da a entender que eran peces grandes. Y si solamente fueran peces de 3 kilos, que hasta pudieron haber sido más pesados, era un equivalente a 500 kilos en peces, si los multiplicas por esos 153. No sabemos qué simboliza ese número. Algunos han tratado de dividirlo entre 7, hallarle algunos paralelos. No sabemos, hermanos. Simplemente yo creo que porque Juan en esa época era una época donde no se podían plasmar fotos o videos, pues el único registro era algo escrito y era como para decir claramente, nosotros los contamos, esto fue real, 153 peces. Entonces dividido entre 7 hombres, hermanos, y sí daba más o menos la cantidad que uno de ellos, que es ingeniero, dice, no, sí fácil unos 70 kilos es la capacidad de cada hombre sacarlo del agua. Y dice Adrián, no, pero cuando están en el agua pesan más. Entonces era mínimo unos 500 kilos y trate de imaginarlos. Si un metro cúbico son 100 kilos, ¿cuántos pudo haber atrapado esa red? Entonces ese es el milagro, hermanos, que presencia Juan. Es demasiado la pesca y así milagrosamente aparecen en un segundo cuando estuvimos toda la noche. No cabe duda que es Jesús. Por eso Pedro, como estaba trabajando, se había despojado de la ropa y se avienta al mar. Nada. Pedro reacciona de manera más efusiva y se adelanta para estar con Jesús. Y eso nos muestra, hermanos, que claro que le amaba. Claro que yo pienso que hasta tenía una ansiedad, ¿verdad? De pasar tiempo con él, volver a convivir con su maestro. Y porque tenía también un asunto que arreglar con él, su negación. Jesús, hermanos, provee el desayuno y es increíble, ¿verdad? Que ya llegan y ya tenía pescado a la brasa, pez a la brasa y pan. Pues a él no se le dificultaba nada de hacer eso, pero piensen en ese sentimiento, en ese ambiente que propició Jesús. Ellos están decepcionados, a lo mejor también están en rebeldía de no esperar ahí en Galilea y se van a pescar. Pero como sea, hermanos, Jesús nos muestra su carácter de paciencia, de bondad, y les sirve el desayuno y se acerquen la otra pesca. Eso solamente es el tentempié y saquen ahora sí los peces que acaban de atrapar. Y están conviviendo y además pues acaban de contemplar ese milagro. No solamente esa gran cantidad de peces, sino que nos registra algo más, la palabra de Dios aquí. Vamos a leer otra vez desde el versículo 11. Simón Pedro subió a la barca, sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total, y aunque habían tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vayan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y les decía, pudieron haber pasado unas 2 semanas, porque la segunda aparición fue después del siguiente domingo de resurrección. Ahora cuando está Tomás, en esa ocasión, ¿verdad? Pero vemos que Jesús nos mete a escena. Juan nos da este relato para que pensemos un poco, hermanos, en lo que estaban experimentando los discípulos, porque venía una plática muy importante. Él tenía que tratar un asunto con cada uno de ellos, les iba a dar la gran comisión, pero iba a restaurar también a Pedro, que lo necesitaba. Y no fue un ambiente de regaño, no fue un ambiente de dureza, sino que los está relajando, los está mostrando que Él sigue teniendo control de todo y que tienen que seguir confiando en Él. Así que
ahora Jesús va a tratar con Pedro y pasemos un poco en la mente que había en Pedro, en lo que él estaba pensando. Yo creo que sí, 10 días o 2 semanas, lo que haya durado en esta tercera aparición, era una aflicción grande para alguien que negó a Jesús y lloró amargamente. El Evangelio de Mateo, hermanos, para que nos ayude también a pensar un poco mejor cómo se sentía Pedro. Yo creo que lo tenemos que recordar. Si quiere ir conmigo, es en el capítulo 26, ya en los versículos 69 en adelante. Vamos a leer la manera específica cómo negó Pedro a Jesús. Dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se le acercó y dijo, tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Y recuerde que Pedro acaba de prometer que jamás lo negaría, que iría hasta la muerte. Pero ahora dice, delante de todos negó a Jesús. No sé de qué hablas. Versículo 71. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó, pero fíjese, ahora agrega con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Está empeorando las cosas. Un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, fíjense ahora, no solamente a negar, sino a maldecir y a jurar. Yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Yo no sé, hermano, si usted ha tenido ese sentimiento de una necesidad de saldar cuentas con alguien y no se presenta la oportunidad. Y es alguien que ama. Bueno, déjeme leer ahí un poco, tal vez pudiéramos sentir un poco cuando decepcionamos a una novia, a un esposo. Esa parte cuando te quieres reconciliar porque sabes que lo amas, la amas. Pero no, ya sabes que fallaste, pero ella está tan enojada o él está tan enojado o no sean las circunstancias y pasa un día, pasan 2 y ese desgaste mental te entristece, te hace sentir quizás miserable. Eso le estaba pasando a Pedro, hermanos, pero ya tenía fácil unas 2 semanas, pensemos. Y él lo que más anhelaba era un tiempo a solas quizás para estar con Jesús y decirle, oye, perdón. O algo, ¿verdad? Ni siquiera él se atreve a tomar la iniciativa, pero ya Jesús puso la situación, ¿verdad? En propicia para ahora sí conversar con él. Y eso, hermanos, es lo que quería que consideramos, un ambiente propicio para enfocar a los discípulos. Si nosotros fallamos, hermanos, nuestro Dios es tan sabio para hacernos volver en sí. Y siempre lo va a hacer de una manera tierna, sabia, donde nos caiga el 20. No va a ser así un regaño y castigándonos, quitándonos bendiciones, sino dándonos todo lo contrario, gracia y una segunda oportunidad, ¿verdad? Misericordia al pecador. Y ahora, hermanos, que ya vemos este ambiente propicio para enfocar a los discípulos, porque acuérdense que bueno, esto lo registra el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas dice que todos los demás consentían lo mismo que Pedro. Nosotros no te vamos a negar. Y no solamente él, sino nosotros también prometemos fidelidad. Ahora tenía que tratar con todos, hermanos, pero principalmente con Pedro. Y vamos a ver, hermanos, la manera práctica para demostrar nuestro amor a Jesús. Esta es la segunda parte y vaya conmigo ahora en el versículo 15. Vamos a seguir con el relato. ¿Qué pasó ahora que ya desayunaron? Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó. Jesús le dijo, apacienta mis corderos.
Y hermanos, tal vez usted, si tiene la Reina Valera 60 o alguna otra versión, encontramos me amas, esa palabra, y se muestra en todo el diálogo. Pero en el original sabemos que el griego tiene 4 palabras para referirse al amor, de las cuales 2 se están utilizando en este diálogo. Por eso la Biblia de las Américas solamente nos muestra una diferencia, es el amor filial el que está refiriéndose Pedro cada vez que le dice a Jesús que él lo quiere, que él lo ama. Es ese amor que tiene que ver con un familiar, con un amigo que amas intensamente. Y el amor que se refiere Jesús es el amor ágape, es un amor incondicional, es el amor más supremo que puede existir. Entonces solamente quiero que tenga en mente eso. Jesús le está preguntando a Pedro si lo ama con ese amor intenso, y Pedro está respondiendo con otra palabra. Ahora es la segunda vez, dice, volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Esto era necesario, hermanos. 3 veces confrontado Pedro, porque nos recuerda, ¿verdad? Algunos piensan que hasta Juan dejó una imagen paralela de las brasas que estaba en el fuego en aquel entonces, negándole, acercando, tratando de calentarse en el momento más oscuro, pero ahora está en un lugar completamente distinto, ¿verdad? Pedro en unas brasas, pero para deleite, para desayunar con el Señor, y le está preguntando ahora: ¿en verdad me amas? Y lo que ha pasado aquí, nosotros conocemos esa historia. Simplemente Pedro fue restaurado. Era lo que él necesitaba, una oportunidad para decirle: Jesús, yo te fallé, pero sí te amo. Y ahora que me estás pidiendo de manera práctica la manera como quieres que te exprese tu amor, yo quiero decirte que sí estoy comprometido, te amo. La manera práctica es esa: cuida mis ovejas. Ese es el título del sermón. Yo creo que es lo que me gustaría más resaltar, porque se menciona 3 veces. Es lo que tiene que hacer Pedro con la fe de todos aquellos que han creído. Cuidar de esa fe. Es lo más valioso que tiene Jesús: almas redimidas, pecados perdonados por creer en la sangre del Cordero. Y ahora que son sus hijos, quiero que cuides esa fe. Entonces, ese es el epílogo, ese es de lo que se trata, ¿verdad? Este último capítulo está complementando, como veíamos, ¿verdad? Expresando cómo se desenlaza mejor estos sucesos. Y Juan escribe a sus lectores también la manera como Jesús está, por así decirlo, entregando la estafeta. Él se va a ir, ya solamente duró 40 días apareciéndose a sus discípulos después de su resurrección, y ascendería al cielo, pero Él les está dejando la estafeta de su trabajo. Yo los cuido a ustedes, y yo creo que les acaba de modelar la manera como ellos deben de cuidar a las ovejas. Es decirle, cuando ellos fallen, ustedes también tienen que propiciar un ambiente de restauración. Tienen que tener gracia con ellos y dejar todo atrás. Y es maravilloso, ¿verdad?, de que Pedro ya no se vuelve a registrar acerca de un remordimiento de esa escena, de su pasado. Pedro siguió fallando, hermanos, pero no se vuelve a mencionar una recriminación de que fue una carga, sino que simplemente ahí dejó esa falla de negarlo 3 veces en el pasado. Ya jamás volvió a desenterrarlo Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que Él promete, ¿verdad? Arrojar nuestros pecados hasta lo más profundo del mar. Y es increíble, hermanos, que a un hombre imperfecto le da esa encomienda suprema de decirle: ahora tú vas a cuidar a mis ovejas.
Y uno diría, ¿cómo se arriesga Jesús, no? Pero esa es la dinámica, hermanos. Y yo creo que lo que más quiere nuestro Señor que entienda su pueblo es que a pesar de que nosotros no podemos ser fieles, tenemos que venir humillados a Jesús y a aceptar por fe su perdón. Y una vez que realmente somos invadidos por ese perdón, es consolar a los demás. Mire, me gusta ver cómo dice en el Evangelio de Juan, vaya en el capítulo 22, cuando Jesús predice, ¿verdad?, la negación de Pedro antes de que él le negara, dijo algo sumamente importante que no debiéramos perder de vista hoy. Es en el versículo 32. Dice, desde el 31, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces esa fue la encomienda que quería Jesús que Pedro hiciera. Tú vas a fallar, pero cuando vuelvas es ese momento de restauración, de arrepentimiento, vas a ayudar a tus hermanos porque ellos también se van a sentir igual de miserables que tú. Ellos también fallaron. Y esa es la dinámica, hermanos. Nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos errores, pero tenemos que aprender a salir adelante por el perdón de Cristo, por un ambiente que propicia, ¿verdad?, que nos tenemos que humillar. Esa tercera vez que le dice Jesús a Pedro y en sus palabras, ¿me quieres? Dice Pedro, se entristeció. ¿Por qué no me crees, Jesús? O sea, se siente esa incapacidad humana, hermanos, de serle fiel a Jesús. Eso experimentó Pedro. Yo creo que seguramente hasta se le salieron unas lágrimas y le dice, tú lo sabes todo, tú eres omnisciente, yo no puedo ocultar nada de lo que hay dentro de mí. No soy perfecto, pero te amo, te quiero. Y es porque nosotros experimentamos primero el amor de Dios. Así es lo que dice su palabra. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Cómo no te voy a amar si tú estás dándome todo? Perdón, restauración. Me das hasta un desayuno, ¿verdad? Y un momento para reconciliarme porque yo ya no podía ni calentarme con el sol de todos estos días hasta que no arreglara esto contigo. Y así es como avanza, hermanos, el reino. Ese tipo de hombres son los que quiere Jesús cuidando su rebaño. Quiero que sigamos la lectura en el versículo 18. Ahí en Juan 21 dice, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y mire, acaba de pasar, ¿verdad?, esa restauración. Jesús le está diciendo a Pedro que sigue firme con el propósito que quiere para su vida. Sé pescador de hombres y cuida de mis ovejas. Pero le anticipa la manera como va a morir y no era grato. A lo mejor no conocemos esos detalles de que alguien te vestirá, que alguien te llevará en contra de tu voluntad. Yo creo que era algo que pasaba en los días de la ejecución y ellos sí lo entendieron bien, pero es porque Juan, hermanos, ya ese evento pasó unos 30 años antes. Él recuerda cómo murió Pedro, crucificado.
Él ya es un anciano y él está recordando, ya me cayó en cuenta porque le dijo eso Jesús a Pedro. Yo supe cómo murió Pedro. Y no fue nada grato, hermanos. De hecho, la tradición cuenta que a su esposa la crucificaron primero y que él presenciara. Entonces fue un momento tan difícil y cuando llega su turno no lo negó, sino al contrario, fue valiente y le dice, no soy digno de morir como mi maestro, a mí crucifíquenme de cabeza. Y de esa manera murió. Entonces si Pedro sí entendió que iba a tener un final horrible de tortura, yo creo que también es algo natural que nos puede salir a cualquiera de nosotros en nuestra carne, como que voltear al que está allá al lado, oye, ¿y a él qué? A mí me estás prediciendo algo feo, pero Juan le entró esa curiosidad, ¿no? Como, pues esa parte no débil que a veces solemos hacer, ¿verdad? ¿Por qué a mí sí tienes destinado algo que no es tan grato y al otro no? Pudiéramos pensar en eso. Y Juan escribe a esos lectores que está profetizado el martirio de Pedro, pero me gusta mucho porque dice, de esa manera glorificaría a Dios. Eso va a ser bueno. Lo que yo decida hacer contigo, Pedro, va a traer gloria a Dios. Y ahora pensemos, ¿verdad? Si pasó esa duda en la mente de Pedro, ¿y a Juan qué le va a pasar? ¿Cómo va a morir él? Y Jesús le enseña a no mirar a nadie más, sino ser fiel él mismo. Tú no te distraigas, Pedro. Y pues, obviamente no le dijo, ¿verdad? Juan va a durar hasta anciano. Es más, le voy a revelar hasta Apocalipsis. Él va a tener ese privilegio de escribir y sellar el canon de la Biblia. Y va a presenciar en vida cosas inefables de lo que les espera allá en la gloria y al final de los tiempos. Jesús no le dijo nada de eso, hermanos. Le dijo, eso ni te debe importar. ¿Y eso qué es, hermanos? Que lo enfoca otra vez a Pedro y le dice, lo que yo tenga destinado para ti va a glorificar a Dios. Y jamás te distraigas con nadie. Y yo creo que es una manera como él capacita también a los líderes, a los pastores que quiere tomar y decirle, ustedes tienen que aprender a no observar a nadie, solamente a mí. Y enfocarse en serme fieles y en cumplir lo que yo les dije, apacienta mis ovejas. Y a veces en vida, hermanos, yo creo que los pastores necesitamos que nos recuerden eso, los pastores y maestros de la palabra, porque podemos ver el ministerio fructífero de alguien más y envidiar, pero es decir, no, yo a él le destiné eso, pero tú no te desenfoques, sé fiel en lo poco o en lo mucho que te haya dado. Y eso lo necesitamos escuchar todos, hermanos, no solamente los líderes. Jesús le enseña a no mirar a nadie más. Y pienso que en especial a un líder nos recuerda a ser humildes y fieles a tomar nuestra cruz, porque también algunos van a padecer más que otros. Algunos van a recibir más afrentas que otros. Algunos van a ser enviados a lugares más complicados que otros. Es decir, ¿cómo no me mandas ahí a una iglesia? Bueno, vamos a contextualizar, ¿no? Ahí en el distrito 1, levántame un templo bien lujoso y no quiero salir de ahí. No, pues yo te quiero allá en África, en un lugar donde nadie quiere ir y vas a ser siempre amenazado a muerte. Lo que sea, hermanos. Y yo creo que también le está enseñando Jesús a cómo él tiene que capacitar a las demás ovejas. Y les dice, apaciéntalas, cuídalas. Es en todo sentido, hermanos. Les vas a enseñar también a los siguientes líderes, a la otra camada de pastores, lo mismo que te estoy enseñando a ti. No desvíes tu vista de Cristo y no te importe el destino que tiene Dios para los demás. Es más, tú debes de sentirte honrado porque glorificas a Dios con lo que Él te pida. Y bueno, esos pensamientos, hermanos, creo que en cierta medida todos los necesitamos, sobre todo nosotros como padres. Tenemos que cuidar de lo que nos corresponde, nuestros hijos,
Y piense un poco en eso, hermanos, no se desvíe, no se desconecte del todo y aunque dijimos que yo creo que se refiere más un pasaje a los líderes y pastores, pero todos tenemos esa orden, estoy convencido, de cuidar la fe de nuestros hermanos, porque es lo más precioso. Entonces cuide la fe de sus hijos. También enséñeles correctamente, llévelos a los pastos verdes. Y usted tiene que llegar primeramente ahí para decirle, tenemos un Dios bondadoso, tenemos un Dios que restaura y perdona. Y tú tienes que también ayudar y aprender eso, ¿verdad? Que vas a vivir sumiso, vas a aprender a tomar tu cruz, independientemente de si el fin de tu vida y lo que Él tiene destinado para ti es padecer más que otros creyentes. Vas a glorificar a Dios y eso es bueno. Ojalá, ¿verdad, hermanos, que nos entre más esa mentalidad como iglesia? Y quiero ir cerrando, entonces tenemos que leer los últimos versículos de este evangelio. Dice el versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribiría. Lo que sea, hermanos, que no registró Juan del ministerio de Jesús, tenemos que estar seguros que todo apuntaba a lo más importante: creer para vida eterna y proteger la fe de sus hijos, perseverar en esa fe. Y sin solamente en el caso del Evangelio de Juan, él bosquejaba y hablaba de señales que nos ayudan a creer, que solamente eran 7, pero dice, no, habían infinidad de cosas que hacía Jesús, cosas que no podemos acabar de describirlas, pero todas esas, hermanos, tenga por seguro que iba a apuntarlo a lo mismo. Dice, con esto es suficiente, porque todo lo que hace la Escritura solamente apunta a Cristo, a creer en Él y a seguir creyendo mientras estamos aquí. Pedro, hermanos, no perdió de vista la imagen de Jesús, la persona que Él le transmitió. ¿Se acuerdan que en Lucas le dice, yo he rogado para que tu fe no falte? Y una vez que vuelvas, ayuda, fortalece a tus hermanos. Entonces, esa fe, es decir, Dios tiene gracia y misericordia a sus hijos. Al que toma, ya les había enseñado en Juan, nadie lo puede arrebatar de mi mano. Por eso Pedro, hermanos, no se murió de tristeza como Judas, que también le falló. Judas se fue y se suicidó porque su fe no permaneció. Es como un remordimiento que nos dice ahí, ¿verdad? Fue tan grande el remordimiento que regresa las monedas de plata y va y se ahorca. Porque para él ya no había esperanza. Para él decía, no merezco el perdón de Dios. Es lo peor que he hecho y para mí ya no hay perdón. Ya no acudió a Jesús Judas, hermanos. Pero Pedro sí, siguió acudiendo a Jesús. Y lo vimos, fue el primero que se avienta de la barca. Nada, porque quiere encontrarse. Sí ama a Jesús, hermanos. Entonces, quiero que nos hagamos algunas preguntas para empezar a aplicar algunas cosas y resumir, ¿verdad?, lo que vimos hoy. ¿Existe una causa más digna para vivir y morir que esta, hermanos? Que cuidar las ovejas de Jesús. Si ya creíste y amas a Jesús, Jesús le pidió algo práctico a Pedro. Dice, cuida a mis ovejas, apaciéntalos. Y piense bien, tiene que sacrificarse. Usted mismo tiene que darles un alimento correcto. Jesús ya les había dicho, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces hasta ese modelo tenemos que seguir nosotros. No hay nada más supremo esto, hermanos, que usted cuide la fe de los pequeñitos que tenemos, de sus hijos, de su hermano en Cristo. Entonces no hay una causa más digna que vivir que esto, hermanos, ni que morir. Es lo más precioso y es el mayor honor que pudiéramos tener y que nunca lo olvidemos, ¿verdad?
Estamos aquí para fortalecer la fe de los demás, para ayudarles a perseverar en creer. Una pregunta más, hermanos. ¿Piensas que es un llamado particular o general para cada creyente? ¿Por qué este mensaje donde pareciera que está lidiando solamente con el líder de la iglesia, pero sí será solamente para los que tienen llamado de pastor o los que tienen un don de evangelismo o don de maestro? A lo mejor se cierra solamente a ellos. Yo creo que en parte sí y no, hermanos, porque todos somos responsables de obedecer a nuestro Señor Jesús. A todos se nos pide amarle y Jesús está prescribiendo a cada uno de sus hijos cómo es que Él prefiere que le amemos. Cuida de mis ovejas. Entonces tenemos hasta trabajo que hacer en casa, hasta con el nuevo creyente. Acérquese a ellos y proteja la fe de ellos. Te identificas con Pedro y quisiera atreverme a también tomar ese llamado particular, porque les decía que acordaba a mi papá, pues porque predica del llamado de Pedro, donde pues era una audiencia mayormente quien eran cristianos. Pero en este domingo, hermanos, si tenemos este capítulo, y creo firmemente que Jesús nos está dando un modelo para que consideren los que van a pastorear al rebaño. También yo creo que deberíamos de orar, hermanos, y responder en oración para que Dios levante pastores así, también de esta congregación, y que sean hombres fieles que no van a ser perfectos, pero que sí sean humildes, que sí amen a Jesús, que sí se arrepientan. ¿Por qué? Porque ellos tienen que experimentar esa gracia, ese perdón y ayudar a los demás. De eso se trata la iglesia, hermanos. Es el ambiente que Dios propicia a una congregación donde vamos a darle la mano al que cayó. Vamos a fortalecer a aquel que decepcionó a Jesús. Vamos a tener que cuidar de esa fe. Cuando una oveja se extravíe, se enferme o no esté alimentándose bien, dice, tú cuida de mis ovejas, yo ya te enseñé cómo. Y es tan triste, hermanos, cuando un pastor no se toma en serio esto, no le interesa mejorar su predicación, por mencionar algo, no le interesa visitar a las ovejas, no le interesa orar con ellos, estar riendo y gozándose en los momentos de bendición y llorando en los momentos de angustias con ellos. Pero se necesitan, hermanos, a pastores fieles que sigan el modelo del pastor de pastores. Y también me atrevería a decir lo mismo, que aunque no sé si Dios pueda tener a alguien un trato de que le está diciendo esas palabras son directas para ti, también te puedo dar ese privilegio de que seas un pastor. Entonces, que Dios nos dé gracia, ¿verdad?, para responder y responder de manera correcta. Si vas a ser pastor, vas a ser un servidor y vas a dar tu vida por las ovejas y vas a glorificar así a Dios. Entonces tiene que tener esa mentalidad correcta, hermanos, porque cuando se entra al ministerio con otra mentalidad, hace a alguien un desastre. Hace un desastre. Se alimenta a raíz de las ovejas, ¿verdad? Y ellas pues las deja así enfermizas y desnutridas porque no les mostró cómo tener una relación íntima con Jesús. Así que yo creo que, hermanos, que es un domingo donde tenemos que orar por líderes para que amen profundamente a Jesús y cuiden y alimenten a sus ovejas como Él lo pidió. Y una última aplicación, hermanos, y lo vimos al principio, algo que me gustó mucho de este relato es que Jesús ya les había dicho, ahora van a ser pescadores de hombres, pero si ellos están presenciando un milagro donde simplemente obedecieron la instrucción de Jesús, hay también que aprender a ser sensibles a la voz de Dios y obedecerla en cuanto se refiere a pescar almas, hermanos. Porque a veces
ni hacemos ese trabajo, y cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. Podemos ver muchos métodos de evangelismo, muchas maneras de cómo hacerlo, pero si no es la voz de Dios misma que te está guiando y te está diciendo, hazlo de esta manera y en este lugar, ahí es donde vas a tener éxito. Porque yo he bendecido, yo estoy propiciando que ahí va a haber pesca. Y a veces, hermanos, también por eso todos tenemos ese llamado a ser discípulos, a enseñarles todas las cosas y a hacer todo lo posible para que se bauticen y se comprometan a ellos mismos a ser más discípulos. Pero si usted no tiene discípulos, hermanos, yo me temo que también a veces podemos estar como esos 7 discípulos, una pesca infructífera, y decirle, no, tú llévame donde quieras que esté, y ahí quiero aventar la red. Y es tan hermoso, hermanos, cuando nos aseguramos, ¿verdad?, que ahora no lo hicimos en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, y vemos el fruto que Dios está levantando, ¿verdad? Y yo creo que también tenemos que orar por esa sensibilidad y obediencia a Dios al pescar almas. ¿Qué le parece si oramos? Señor nuestro, en esta mañana nos has recordado que eres tan bueno para restaurar a tus hijos que te han fallado. Eres tan bueno y lo haces de una manera tan sabia para reenfocarnos y que tengamos prioridades de solamente fijar nuestra mirada en Cristo Jesús y en las cosas eternas. También nos has enseñado, Señor, que tú utilizas a hombres imperfectos para guiar y alimentar a tus ovejas. Y queremos que levantes de esos hombres aquí también y obres en el corazón de cada uno de aquellos que también tú los has destinado, así como Pedro, a sufrir por ti. Dales ese entendimiento de que es bueno y eso glorifica a tu nombre. Y que no se distraigan en nada, Señor. Que no envidie nadie de los que estamos aquí lo que envidiaría cualquier hombre, Señor, que pensamos en nuestros razonamientos, Señor, sino que recordemos que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Tu sabiduría es infinita y no se puede comparar, Señor. Así que ayuda a cada uno de mis hermanos a también ser obedientes a lo que tú has pedido de cada uno de ellos. Ayúdalos a ser sensibles a tu voz. Y también danos pastores, Padre, que te honren, que sean conforme al modelo que nos muestra tu palabra. Gracias una vez más porque nos permitiste abarcar un libro más de tu palabra, y eso es bueno, Señor, para renovar nuestro entendimiento. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre, y gracias porque tu palabra no vuelve vacía, y cuando salgamos de aquí tú te vas a glorificar en medio de tu pueblo. Gracias en Cristo Jesús. Amén.